Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy en la sede de la Asociación de Fútbol de Mostazal para hablar un poco de una fecha relevante en la que estuvo acá en la comuna tal vez el club más popular de Chile, a pesar de que hay varios que son populares a nivel de fútbol profesional, pero este club está cumpliendo en esta fecha 100 años. Y en algún minuto ese club que cumplió 100 años estuvo aquí en Mostazal y en un evento nada despreciable. Estuvo aquí en lo que fue la inauguración de nuestro estadio municipal. Pero a mí me gustaría decir algunas cosas previas para desmistificar a este club, qué sé yo, para sacar algunos mitos de este club, que es el Club Colo-Colo, y respecto de su origen o también de su indumentaria. Se dice que el Club Colo-Colo nació el año 1925, por eso está recién en el mes de abril cumpliendo 100 años. Se dice que por disgusto y peleas, qué sé yo, entre los hermanos Arellano, David Arellano y su hermano Alberto Arellano, la dirigencia de Magallanes. Pero en honor a la verdad, el origen del conflicto es otro. El origen del conflicto es que el señor David Arellano, que estudiaba en la escuela normal para ser profesor de educación física, junto a otros muchachos entre los que se contaban su hermano, tenían una visión diferente de lo que era el fútbol. Por esa época, el fútbol se jugaba sin disciplina táctica, sin entrenamiento, sin nada. Y consistía más bien en, desde el arco o de cualquier punto de la cancha, tirar la pelota contra el arco contrario para que los delanteros, que no era uno, eran varios, 5 o 6 delanteros, empujaran al arquero y lo metieran con pelota y todo para adentro. En la comuna de Mostazal también se dio un fenómeno parecido con el abuelo de la familia Yáñez, muy conocida en esta comuna, a quien apodaban el caballo, porque también obviamente por lo bueno para topear a los arqueros y meterlos adentro del arco, en lo que era en esa época la cancha del Club Deportivo San Pedro, que estaba hoy día donde está el Colegio Pulmahue, cedido por el dueño de Fundo de la época. Pero volvamos a Colo-Colo y volvamos a los hermanos Arellano. Los hermanos Arellano, por esta cultura mejor que tenían, quisieron en asambleas en el Club Deportivo Magallanes plantear la posibilidad de que hubiera un poquito más de disciplina, mejor presentación, porque en esa época los clubes solamente, los clubes que eran todos de origen inglés, porque bueno, el fútbol lo trajeron los ingleses al puerto de Valparaíso, por eso los primeros clubes nacen allí, todos con nombre inglés, y después llegan a Santiago, todos también con nombre inglés, excepto Magallanes, al que se le hacía alusión por este famoso navegante portugués al servicio de la corona española. Pues bien, los hermanos Arellano, ¿verdad? La única forma de relacionarse con los dirigentes era a través del capitán. Por tanto, los socios, los jugadores tenían que elegir un capitán quien se relacionaba con la directiva del club. Hubo entonces un proceso para elegir, se pusieron de acuerdo los hermanos Arellano y concitaron votos para ser electos. Sin embargo, en una cosa que fue inédita, los dirigentes del Club Deportivo Magallanes se involucraron para amañar, es decir, para modificar la elección. Y esto indignó a los hermanos Arellano. Obviamente que David Arellano perdió la elección para ser capitán y por lo tanto interlocutor válido entre los jugadores y la dirigencia. Entonces ahí definitivamente toman la decisión los hermanos Arellano, ¿verdad? Y comienzan a reunirse, y aquí también hay un mito que queremos desmistificar. Los hermanos Arellano no se juntaron en el tropezón o en el quitapenas como algunos señalan. Donde primera vez se juntaron para esto fue en una cancha que tenía la caja de crédito prendario, que hoy día es el Banco del Estado, así se llama, que dirigía un señor que llegó a ser vicepresidente de la República, don Luis Barros Borgoño. Él le facilitó el lugar para que se reunieran y también para que entrenaran y jugaran, cosa que no hacían los demás clubes, entrenar. Y allí, bajo la tuición de don Luis Barros Borgoño, que participó de la reunión, nace Colo-Colo, ¿verdad? Nace Colo-Colo y ellos se van después de esta reunión en lo que hoy día es el estadio El Llano del Banco del Estado, ¿verdad? Que en un principio era esta canchita de la caja de crédito prendario. Van y se reúnen, ahí sí, en el restaurante Quitapenas.
Y en esa reunión, en el restaurante Quitapenas, ellos deciden su indumentaria y tiene una explicación. Camiseta blanca por la pureza de las intenciones como deportista. Pantalón negro por la elegancia que tiene el color negro. Y curiosamente las medias nunca fueron de color negro como las que tienen hoy día o usan hoy. Las medias fueron de color azul. Y azul por una razón muy simple. Porque uno de los integrantes, de apellido Álvarez, que ya ingresó al equipo, que ingresó al grupo, tenía una picada, según él, una picada donde se vendían de segunda mano las medias de los marinos en Valparaíso. Y él se comprometió a comprar entonces estas medias de segunda uso, ¿verdad?, que usaban los marineros chilenos en la época, medias azules con un ribete blanco, era un azul marino. Después, obviamente, con el tiempo se cambiaron, como el azul marino es bastante parecido al negro, cambiaron por las medias negras, pero con ese uniforme aparece Colo-Colo. Dos datos que me parece importante y relevante señalar. Colo-Colo, al año siguiente de ser bautizado, nacido como club deportivo, se le ocurre realizar el primer viaje por el país y realizaron viajes de exhibición y de partido, obviamente que todos los ganaron, con todas las ciudades importantes desde Santiago al sur de Chile. Por tanto, el único club que salió en su vida, ¿verdad?, a jugar fútbol y a presentarse por el sur de Chile hasta Chiloé, llegaron hasta Chiloé, es decir, pasaron por la ciudad de Talca, Linares, Chillán, Concepción, etcétera, etcétera, hasta llegar a Chiloé. De allí nace un poco el amor de la gente del pueblo y de la gente del resto del país, porque por eso se ha dicho que Colo-Colo juega de local en todas partes, porque justamente este club tuvo esta visión y no contento con ello, este es el primer club que sale del país, ¿ya? Al año 27, es decir, 2 años después de ser fundado, Colo-Colo emprende una gira donde se produce un hecho muy desgraciado, una gira por Venezuela, por Uruguay, ¿verdad?, por Cuba y también en Europa, en Portugal y más tarde en España. Aquí en España donde sucede este hecho muy desgraciado que fue la muerte del fundador, qué sé yo, David Arellano. Pero quiero decir respecto de la muerte de don David Arellano, que no murió, como dicen algunos, por un ataque de peritonitis. Bueno, se dio por el ataque de peritonitis, pero ¿qué lo generó? Fue una falta que a él se le hizo y se le dio una patada en la pelvis, ¿verdad?, jugando contra el Real Valladolid, obviamente un club muy antiguo y donde jugaron varios futbolistas chilenos a su efecto. Por lo tanto, esa enfermedad, y no muere inmediatamente, no murió en cancha, qué sé yo. Esto fue llevado a un centro hospitalario y allí se agravó porque esta agresión en la pelvis, qué sé yo, le pasó a peritonitis. Obviamente que otro tema que hay que destacar es que David Arellano no volvió al país. Estuvo enterrado en España durante muchísimo tiempo, hasta que fue repatriado, ¿verdad?, al país, por cerca ya por el año 40. Bueno, voy a dejar hasta ahí al Colo-Colo y su origen y esta desmistificación para señalar una frase adicional. Por eso es que en el estadio gritan sus más acérrimos fanáticos: ¿quién es Chile? Colo-Colo. ¿Y quién es Colo-Colo? Chile. Porque obviamente no había otro club deportivo que fuera del país se conociera. Y también, ¿por qué? Porque el primer club que salió en gira por el país, a 2 años de ser fundado. Por eso es que esta frase de ¿quién es Chile? Colo-Colo, y ¿quién es Colo-Colo? Chile. Pero bueno, vamos a ir al punto de por qué aparece Colo-Colo en San Francisco. Y vamos a desmistificar también algunos hechos que se conocen, como por ejemplo el hecho que mucha gente dice que el estadio, ¿verdad?, de Mostazal lo hizo don Ernesto Mesa, incluso aparece en el frontis del estadio, en el costado oriente, aparece su nombre. Obviamente un alcalde que tiene muchos méritos en la comuna de Mostazal, mucha gente conoce obviamente muchas de sus obras como alcalde, pero hay un pequeño error con respecto al estadio. El Campeonato Mundial de 1962 se lo adjudicó Chile
por allá 6 años antes, por allá por el año 1957. Esto generó una efervescencia muy grande en el país y casi todas las comunas comenzaron a hacer estadios, empezaron a aparecer más clubes deportivos, etcétera, etcétera. A pesar de que aquí en Mostazal ya existían clubes que hoy día tienen 100, 105, 120, 130 años. O sea, ya existía fútbol en Mostazal antes de que tuviéramos estadio municipal. Y por esa época comienzan los vecinos y por supuesto las autoridades de la época a tratar de tener un estadio municipal donde los jóvenes practicaran deporte, porque ya venía el mundial y obviamente la gente estaba muy contenta con esto, pero también muy participativa. Pero en esa época, 1958, 1957, 58, en Mostazal, era alcalde don Juan Marchán. Y don Juan Marchán, a solicitud, primero de él, por supuesto, y también de otro gran alcalde que tuvo Mostazal, que fue regidor y alcalde, don Juan García Huidobro, se dan a la tarea de buscar un terreno, un sitio apropiado para esto. Nuestra comuna es bastante especial, un río que en esa época se salía todos los inviernos, con gran caudal de agua, pasando por arriba del puente de Zimbra que tuvo en un principio y después del puente de madera y después el puente de concreto a partir del año 1900 y tanto. El agua pasaba por sobre ello. Entonces todo el sector de lo que hoy día es la calle Arturo Prat, antes llamada calle San Francisco, era imposible de hacer por ahí, porque no existía plaza en esa época, imposible de hacer un estadio por allí. Entonces entraron en contacto con la familia Valdés, quien tenía aquí en el sector de San Guillermo algunos trozos de terreno que no dedicaban a viñas, sino que ellos tenían viña acá en el sector oriente del sector La Samuelina o Guillermina, y tenían entonces un paño de terreno donde se plantaba maíz, aquí en lo que hoy día es San Guillermo, con lo que hoy día es José Miguel Carrera. Dicho eso, entraron en estas tratativas, al final convencieron a la familia Valdés de vender este pedazo de terreno, que a todo esto era junto con el paño para plantar maíz, era también un mini balneario, porque hoy día donde está el centro de la cancha del estadio municipal existía una vertiente, que Mostazal tenía muchas vertientes, era pródigo en agua, especialmente de muy buena calidad, casi mineral. De hecho, en el sector de la Casa de la Cartuja, detrás de la estación, todavía hay una fuente termal, de agua termal de muy buena calidad, de muy buena agua mineral. Pero bueno, volvamos al estadio municipal. Donde estaba la mitad de la cancha, el centro de la cancha, ahí había una hermosa vertiente que obviamente, especialmente en verano, servía incluso de mini balneario para los mocosos, para los chicos, para los niños de acá, de la comuna de Mostazal. Que, ojo, se dio trabajo después un funcionario que casi cumple 100 años trabajando como trabajador municipal, que fue el funcionario municipal más antiguo de Chile, al que poco homenaje se le ha rendido. Bueno, en Mostazal le hemos rendido muy poco homenaje a gente que realmente ha hecho cosas importantes por el pueblo. Y de repente reciben honores y reconocimiento mucha gente que tiene hasta dudosa relevancia en la comuna. O a otros que les cae por gracia o por parentesco algunos homenajes no debiendo tenerlos. Pero bueno, ya en otra oportunidad conversaremos de aquellas personas que sí merecen un reconocimiento de nuestra comunidad y hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Dejémoslo para otro tema. Bueno, entonces don Juan Marchán compra al final, por iniciativa de él y del regidor García Huidobro, compran este terreno y comienzan a hacer con trabajadores no municipales, sino que voluntarios, comienzan a hacer la cancha. Pero la cancha tenía una particularidad que hoy día no tiene. Primero era una cancha de tierra, ¿ya? Y estaba orientada de oriente a poniente, no como es hoy día de norte a sur. Esa sí fue tarea de Ernesto Mesa, pero ya me voy a referir a eso, al aporte que hizo él, porque asume como alcalde el año 62 él, y ahí hace algunas transformaciones, él y don Jesús Díez Martínez, que también aportó algo siendo también alcalde. Bueno, pero hecha la cancha, que quedó de tierra, muy parejita, qué sé yo,
A los autores de esta idea se les ocurre inaugurarlo. Pues bueno, toda obra que se precie de tal tiene que ser inaugurada, máximo cuando ya se avecinaba el Mundial de Fútbol. Y deciden ahí, entre afiebradas discusiones, invitar a Colo-Colo de la época, Colo-Colo del año 1958, época en la que fue inaugurado el estadio. Y van a hacer algunas gestiones a Santiago, y ese equipo, curiosamente, era un equipo bastante potente. Estamos hablando de Misael Scuti al arco, de reserva el Negro Santander, que incluso trabajó en Acero Cobre y posteriormente también fue jugador de 21 de Mayo y de algunos otros clubes, de Indelco se llamaba en esa época, también tuvo un club deportivo y también jugó allí el Negro Santander, que es un tipo que medía casi 2 metros y además era karateca, era muy difícil meterse con él en un boche. Estaba Luis Hernán Álvarez, bueno, de los que me acuerdo, y también había un jugador emblemático que era el capitán del equipo, don Jorge Toro, que seguramente la gente más antigua de esta comuna lo va a reconocer, o si le gusta la historia, seguramente se va a meter en Google, qué sé yo, y se va a dar cuenta que es un jugador que jugó en el extranjero, jugó en Italia, qué sé yo, que fue un verdadero crack, un gran seleccionado chileno. Bueno, ellos deciden venir, vienen curiosamente en tren, llega toda la delegación de Colo-Colo, y su equipo de técnico y su equipo de médico, qué sé yo, llegan en tren. Los trenes que eran obviamente de una frecuencia muy importante en San Francisco, porque desde la Alameda al sur, las estaciones principales de pasajeros y de clientes era después de San Bernardo, era Mostazal, ¿ya? Así que no era menos Mostazal en el uso del tren. Cuando llegaron los jugadores de Colo-Colo y vieron el estadio, se espantaron, porque obviamente primero era una cancha sin pasto, hecha pala, qué sé yo, era de un tierral que se los encargo, y Mostazal había organizado una especie de selección para enfrentar esto. No había un club deportivo exclusivo para ellos. Ya había nacido el Club Deportivo 21 de Mayo, bueno, existía San Francisco, que es centenario, el primer club de la comuna junto con el Comercio de la Punta, y ahora el Club América de Peuco, que en esa época se llamaba Santa Margarita por la patrona del fondo, etcétera, etcétera, pero el continuador es América de Peuco. Pero volviendo al punto, bueno, al final miraron el estadio que se iba a inaugurar o que se estaba inaugurando, de oriente a poniente, y deciden al final jugar. A eso habían venido, al final deciden jugar. El combinado que había formado Mostazal para enfrentar a Colo-Colo tenía un par de jugadores del 21 de Mayo, un par de jugadores de San Francisco, que tenía obviamente algunos jugadores de muy buena calidad, uno o dos jugadores del Roble, algunos de Juventud Valle que estaban haciendo en esa época, todavía no nacía, todavía era, para el pueblo de Mostazal eran los Lagartijas, así les decían, que más tarde pasa a llamarse el Club Juventud, pero obviamente dos personas muy influyentes en el Fundo La Samuelina, como fue el señor administrador, el señor Bustamante, y el llavero del Fundo, don José Mora, un gran dirigente que tuvo el club, don José Mora. Al final le ponen el apellido del dueño del Fundo, de don Samuel Valle Valdés, y así queda entonces Juventud Valle. Bueno, y trajeron 2 parches desde la localidad de Hospital. Entonces ese fue el combinado más o menos que enfrentó a Colo-Colo. Curiosamente el resultado no fue malo para la gente de Mostazal. El resultado fue 2-2, 2-2, ¿verdad? Luego de ello, los dirigentes, junto a los jugadores del plantel local de Mostazal, los invitan a un restaurante que realmente eran las delicias de los parroquianos de Mostazal, que era el restaurante El Colonial, que lo regentaban, que era de 2 hermanas, que después tuvieron negocios aparte, una de ellas funda el rancho, etcétera, etcétera. Ya en otra oportunidad podremos conversar de nuestras picadas, podemos conversar de nuestras picadas históricas, de nuestras quintas de recreo y de algún otro boliche non santo, como dicen por ahí, que tuvo nuestra comuna. Pero ya dejemos tema para otra vez. Pero allí fueron a cenar, a comer,
y se fueron bastante tarde en el último tren que pasaba a Mostazal por el famoso tren Curado. Los jugadores de Colo-Colo no iban en muy buenas condiciones, para decirlo así, a saber de los parroquianos, de los que participaban, los que estuvieron allí presentes, de estos testimonios que puedo contarles. Bueno, así puedo decirles que es la primera vez, no tengo uso de razón de otra vez que haya venido el plantel de Colo-Colo a jugar a San Francisco con un combinado o una selección de Mostazal. Sí vino varias veces en la década de los 70 y del 80, y también, sí, hasta el año 80, hasta fines del año 80, vino el plantel de la Universidad de Chile, traído por un gran dirigente de 21 de Mayo, una persona a la que también se le deben muchos homenajes, como fue don Julio Lira Duarte, un hombre formador de niños, de jóvenes, qué sé yo, y un gran dirigente cuando el Club Deportivo de los Chimbirocos, como se le dice aquí en la comuna, estuvo en cuarta división. Don Julio Lira fue uno de los precursores de que 21 de Mayo o que Mostazal tuviera fútbol semiprofesional o profesional como fue la cuarta división. Bueno, es todo lo que les puedo contar por hoy día de cómo ese equipo que hoy día está cumpliendo 100 años también estuvo en Mostazal, para delicia y deleite de nuestros deportistas y también, por qué no decirlo, de la comunidad toda. Muchas gracias a la distancia a aquellos dirigentes y a aquellos políticos de la época que tuvieron esta visión previo al Mundial de 62. Ojalá algún día se le rinda homenaje a don Juan Marchán y a don Juan García Huidobro como se debiera por haber sido los creadores de esta hermosa iniciativa. Muchas gracias.